ocuparemos 6 resistencias de diversos valores. Las vamos a nombrar como Rx, Ry, Rz, Ra, Rb y Rc. Con estas resistencias vamos a hacer ese circuito. Cada resistencia tiene su valor y Rx va a ser 1.5 kilo, Ry tiene 1 kilo, Rz 10 kilos, Ra 3 kilos, Rb 2.2 kilos y Rc 4 kilos. En estos momentos se está midiendo la resistencia con valor 1.5 kilo. Estamos midiendo voltaje y nos da 2.53 volts. En estos momentos se va a medir la corriente y nos dio 1.70 miliamperes. Ahora se va a medir el voltaje que pasa en la resistencia Y, que es de 1 kilo, y nos da un valor de 493 milivolts. Ahora se va a calcular la intensidad y nos da un valor aproximado de 490 microamperes. En este momento está midiendo el voltaje en RZ, cuyo valor de 10 kilos nos arroja un resultado de 1.92 volts. No, todavía no. Aquí se está midiendo la corriente en el mismo resistor y nos está dando un valor de 188.7 microamperes. En este circuito aplicaremos el teorema de delta estrella, en el cual modificaremos Ra, Rb y Rc. Aquí nos enfocaremos en Rx, en Ry y en Rz. Con esta fórmula llegaremos a las resistencias que ahorita va a dibujar mi compañero. A continuación, simplificamos el circuito de delta a estrella y obtuvimos estos valores que resolvimos con esta fórmula para simplificar el circuito. Ahora volvemos a medir la resistencia X, el voltaje, y nos da de 2.62. Y la corriente, que igual ya medimos, y nos dio 1.73 miliamperes. Ahora se está calculando el voltaje en Ry y nos da de 479 milivolts. Y ahora vamos a calcular la intensidad y nos da de 498 microamperes. En este momento se está midiendo el voltaje, el cual nos da un resultado de 1.87 volts. A continuación se medirá la corriente en la misma resistencia, la cual nos da un resultado de 189.4 microamperes. Bueno, podemos concluir que el teorema de delta estrella nos sirve para simplificar un circuito y así dar con la resistencia equivalente y poder obtener nuestra intensidad que corre por este circuito. En esta práctica nos dimos cuenta que al calcular las resistencias, el voltaje e intensidad de Rx, Ry y Rz fueron iguales si calculamos estas resistencias en el circuito original. También se pudo observar que los valores experimentales son muy cercanos a los valores teóricos, lo que demuestra la eficacia de este método. Ahora comprobaremos el divisor de voltaje,
diseñando un circuito que nos dé como la resistencia total 12 kiloohms, en la que una fuente de 20 volts distribuya a la primera resistencia 4 volts, a la primera con la segunda nos distribuya 10 volts, y la primera más la segunda y más la tercera nos distribuya un voltaje de 15 volts. Al último nos tendrá que generar los 20 volts. Ok, para divisor de voltaje utilizamos una fórmula. Dicha fórmula es voltaje K es igual al voltaje total por la resistencia en la cual estamos buscando el voltaje sobre la resistencia total. Aquí el problema nos está dando ya los datos. La resistencia total tiene que ser de 12 kiloohms con un voltaje inicial de 20. Procedemos a buscar la primera resistencia, que sería, si queremos que esta resistencia sea de 4 y voltaje va a ser 4, igual a mi voltaje total de 20 por mi resistencia 1, que aún no sabemos el valor, sobre la resistencia total. Y nuestra resistencia 1 nos dio de 2.4 kiloohms. Lo mismo vamos a hacer para que estas dos resistencias nos dé 10 voltaje, de voltaje. Pues hacemos lo mismo, aplicamos esta fórmula y nos da de 3.6 kiloohms. Para la siguiente nos da 3 kiloohms, y pues para sacar la cuarta sería la suma de estas y restársela a la resistencia total, que nos va a dar de 3 kiloohms. Se está midiendo el voltaje en las terminales de la resistencia 1, cuyo valor es de 2.4 kiloohms y nos da de 4 volts. Este circuito se está suministrando con un voltaje de 20 volts. A continuación se está calculando el voltaje que hay en la resistencia 1 y 2 y da un voltaje de 10 volts. Ahora se medirá el voltaje que se suministra entre la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia de 3, la cual nos da un resultado de 15 volts. Bueno, en esta parte de la práctica nosotros diseñamos un divisor de corriente en el cual nos daban las especificaciones, que la intensidad de corriente total debería ser de 6 miliamperes, y obtuvimos la resistencia equivalente con la fórmula de ohms. Y el voltaje total dio de 10.8 volts. Las resistencias que utilizamos fueron R1 igual a 2.2 kiloohms y R2 igual a 10 kiloohms. Y la fórmula que ocupamos era de divisor de corriente, que es la corriente total por la resistencia que no queremos entre la resistencia total. Para sacar la primera utilizamos la corriente, que es 6 por 10 a la menos 3 amperes, lo multiplicamos por 10 kiloohms y lo dividimos entre la resistencia total, que es de 12.2 por 10 a la 3 ohms, y nos arrojó el resultado de 4.9 por 10 a la menos 3 amperes. Para sacar I2 utilizamos lo contrario, que es la corriente total por la otra resistencia, que es la de 2.2 kilos entre la resistencia total, y nos arrojó el resultado de 1.08 por 10 a la menos 3 amperes. Se medirá la corriente en el resistor de 2.2 kiloohms. La fuente que suministra el circuito es de 10.8 volts y la corriente es de 1.09 miliamperes. Ahora se procedió a calcular la intensidad de corriente que pasa por el resistor de 10 kiloohms y es de 4.79 miliamperes.
De esta práctica podemos concluir que tanto el divisor de corriente como el de voltaje son muy útiles para determinar los valores de la corriente y de voltaje que pasan en una resistencia determinada. Y la diferencia que hay entre estos divisores es que en divisor de voltaje las resistencias tienen que estar en serie y en divisor de corriente las resistencias tienen que estar en paralelo para así poder efectuar las fórmulas que ya mencionamos en el video.